Esto le pasó a mi papá cuando entró a trabajar como almacenista en el turno nocturno para una empresa que distribuye marcas de alcohol. Mi papá estaba muy emocionado al entrar porque ese trabajo tenía muy buen salario y aparte las prestaciones, y cuando empezó a pasar los filtros de las entrevistas, se le hizo raro que cuando vio al final con el gerente del almacén, le preguntó que si no era miedoso o si creía en los fantasmas. Mi papá pensó que era una pregunta normal, porque su puesto solo trabajaría junto a otras 2 personas en todo el almacén, que era casi tan grande como un supermercado. Mi papá, pues no lo era, y riendo dijo que no había problema. Lo contratan, y cuando lleva sus papeles a recursos humanos, la chava le dice que si a ver si dura, porque en los últimos años han contratado a 5 almacenistas. Duran a lo mucho 3 o 4 meses y luego renuncian. Mi papá no lo entendía, porque estaba muy bien pagado el trabajo, y el horario era de 11 de la noche a las 6 de la mañana, solo de lunes a viernes. Cuando arrancó la semana y ya se incorporó, conoció otros 2 empleados y eran 2 señores grandes de edad. No eran muy platicadores, pero eran buenas personas, y el primer día, a la hora de comer, se juntó con ellos y platicaron sobre las cosas que tenía que hacer para foguearse con las actividades del trabajo. Uno de los señores trabajaba en el área de embarques, descargando las cajas de tráiler, y el señor, sin esconderlo, le preguntó que si le dan miedo los fantasmas o las ánimas. Mi papá le dice que la verdad nunca ha visto algo así y no sabría cómo reaccionar, y ya los 2 compañeros le dijeron que de noche en la bodega se aparecen 2 almas por aquí. Una es una mujer y es muy platicadora, ese no es problema, y la otra no saben si es hombre o mujer, pero que tenga mucho cuidado con el otro, porque ese sí no se anda con cosas y te apaga los montacargas, te encierra las cortinas y ya un par de trabajadores les ha desabrochado los arneses con los que se cuelgan de los racks, y esa es la razón principal por qué renuncian. Mi papá no dijo que eso fuera o no verdad, pero sí puso mucha atención a las palabras de los empleados, porque era gente de edad como para estar con juegos de niños. Los primeros días mi papá se encomendó a su labor, y una noche estaba escuchando que el señor de embarques estaba hable y hable con alguien. Primero pensó que estaba cantando, pero cuando lo vio al pasar por los racks en el montacargas lo vio detenido, platicando y moviendo las manos como alegando. Mi papá finge que tiene una duda y se arrima con él para preguntar, pero al llegar le dice que con quién habla. El señor le dice que con la señora. Apúntese al pasillo, y mi papá no vio una señora, pero sin duda vio como un vapor color gris que se perdió entre los racks. Mi papá se asustó, pero aparentó no estarlo. Su compañero, de lo más tranquilo del mundo, le dice que si se le aparece a él no tenga miedo, solo le sigue el juego. Mi papá al llegar a la casa le contó a mi mamá y hermanos, y ellos estaban a risa y risa de que no le creían nada. Así pasó un mes, y vio en unas 4 ocasiones al señor hablando con la supuesta ánima. El otro compañero estaba del otro lado de la bodega, donde se dejaba toda la materia prima de embarques para que las líneas de producción trabajaran, y como él estaba más cerca de mi papá, empezó a platicar más con él. A mi papá no le cabía en la cabeza cómo era posible que hubieran fantasmas en la bodega, e incluso quisieran lastimarlos, y ellos lo vieran de lo más normal del mundo. El otro compañero decía su famosa frase: uno se acostumbra a todo, menos a no comer, dando a entender que necesitan el trabajo y no queda de otra más que aguantarse. Mi papá ya tenía 4 meses trabajando en la empresa, y como no había renunciado y era buen elemento, fue a recursos humanos para hacer su contrato de planta con la empresa. Todos estaban felices porque no había renunciado, pero aquí es cuando empieza la travesía de mi papá. Ya siendo empleado de planta, al señor, al que siempre lo veían hablar con el ánima, pidió sus vacaciones. Un día antes que mi papá lo cubriera, el señor por separado muy serio le dijo que no se asuste. El fantasma solo quiere platicar, que le sigue el juego. Mi papá no niega que estaba nervioso por estar en su área, y el primer día lo vivió en carne propia. Estaba bajando producto de un tráiler cuando escucha a centímetros de su oído como una mujer le habla con fuerza que si le gusta el picante, y mi papá casi se desmaya de la impresión. Dejó su montacargas y se fue corriendo para donde estaba su otro compañero y le dijo que algo le habló al oído, que seguro es un fantasma, y el señor lo volteó a ver sin estar nada sorprendido. Le dice que ya le habían dicho, ¿para qué se sorprende? Y siguió haciendo sus labores. Mi papá estaba con la adrenalina a tope, pero al ver que el compañero estaba tranquilo, él quiso aparentar lo mismo, y se regresó al montacargas y siguió la jornada. Mi papá es alguien muy serio y respetuoso, por eso verlo después del trabajo todo pálido del susto nos sacaba de onda. A los días de nuevo, esa voz le habló cuando estaba en el montacargas, y esa ánima le pregunta cosas como si le gusta la música de José José, o si aún estaba tal tienda de helados por tal colonia. Mi papá poco a poco se fue acostumbrando y se le empezó a hacer fácil hablar con ella de lo que le preguntaba. Mi papá también se dio cuenta que cuando más hablaba,
Más fácil era verla. Era una señora de unos 40 años, de pelo chino y largo, con lentes y aretes grandes. Después de agarrar confianza, el fantasma le empezaba a decir que ya no comiera chile, porque ya tendrá úlceras el siguiente mes. Y de ahí se agarró y ya no lo soltó. Dice mi papá que todos los mendigos días esa ánima se subía a su montacargas y le susurraba que no comiera picante. Mi papá empezó a estar harto y nos decía en la casa que ahora, en lugar de asustarlo, estaba enojado con ese fantasma porque era muy fastidiosa. Cuando regresa de vacaciones su compañero de trabajo lo vio con una cara de enojo y le dice que si ya se hizo amiga del fantasma. Mi papá dice que bueno que ya llegó porque ya la tenía harto, diciendo que ya no comiera chile porque tendrá úlceras, y el compañero se ríe y dice que con él es lo mismo, solo que a él le dice que le pare de tomar el refresco y fumar porque es diabético. De hecho, él no sabía que lo era y ella se lo empezó a decir hace ya como 8 años. Allí en la empresa le hicieron un estudio y resultó serlo, que es por eso que a veces lo ve manoteando y peleando con ella en el montacargas, porque ella siempre le está fregando con ello, pero él está consciente que no puede dejar el refresco negro y el cigarro, por más que lo intente. Mi papá, asustado por escuchar eso, fue en su día de descanso a hacerse unos análisis, y en efecto, ya estaba nada de empezar a generar úlceras. Y de ahí en adelante, mi papá dejó el café, el picante y los sazonadores de lleno. Mi mamá decía que gracias al fantasma esquivó ese problema, y que la próxima vez que se le aparezca, le diga si necesita un favor. No sé, una misa, una encomienda o algo para agradecerle su salud, y mi papá así lo hizo. Un puente que se trabajó como horas extras, mi papá cubrió a su compañero y se le apareció esa ánima, y mi papá le dijo que le agradece el aviso y que perdón por decirle de cosas cuando estaba enojado, y le dice que si quiere algún favor como regalo. Ella le susurraba que quería una pelota verde y un carro verde. Pasaron los días y mi papá se convirtió igual a sus dos compañeros de trabajo, de esos que hablan y trabajan con fantasmas, pero ya les es tan normal que les da igual. Eso que tanto criticó ya lo era. Mi mamá, sabiendo eso de la pelota y el carro, en el tianguis compró sus juguetes y se los dio a mi papá para que se los llevara, y él así, de a fuerzas lo hizo, y cuando llegó, se fue al área donde se aparece el fantasma y dejó esas cosas arriba de un rack que no estaba en uso, y allá aventaban todo el emplaye de las tarimas rotas. Los juguetes estuvieron allí como una semana, más o menos sin moverse. En una ocasión, a su compañero le dieron el día por su cumpleaños y no fue a trabajar, y mientras mi papá lo cubría en el montacargas, él jura por Dios que sintió como el fantasma le besó la cabeza y le dijo que la pelota y el carro son para su hijo, que se los lleve, y el espectro, por así llamarlo, se fue al área de racks, donde decían que el otro fantasma te hacía sus dagas, como apagarte el montacargas o desamarrar tus arneses. Mi papá se fue para allá y dejó las cosas. Platicando con su otro compañero, estaban muy sorprendidos de cómo apenas se enteraron que el otro fantasma era su hijo. Y no es que fuera malo y les hacía esas dagas peligrosas, sino que simplemente era un niño juguetón, y ahora con los regalitos que le llevó mi papá, estará más calmado. Y así fue. De eso ya hace más de 20 años y jamás tuvieron problemas con el fantasma juguetón. Todo el tiempo que estuvo mi papá allí, dice que el fantasma mujer siguió de platicadora y se hizo cada vez más enojona. Regañaba a mi papá cuando iba desvelado a trabajar, diciendo que eso es peligroso, y a su compañero cuando en el horario de comedor se tomaba su refresco negro y su tabaco. A ese compañero, después de hacer eso, lo veías pasar con su montacargas, pegando de gritos, diciendo: «¡Ah, cómo friegas! ¡Ya déjame en paz!». Los juguetitos, eso sí, de vez en cuando los veía moverse por el pasillo. Mi papá entendió que al final de cuentas, ellos 5 eran parte del almacén, y de vez en cuando ponía canciones de José José en una radio de pilas que tenía, o les llevaba un carrito para que jugara el niño. Sonará muy extraño decirlo, pero creo que puedo decir que mi papá trabajó y se hizo amigo de unos fantasmas. Caprichosos y enojones, pero eso sí, amigos. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro. Pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.